Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Soy Rocío Gambra y el día de hoy me encuentro junto a Fernando Gipolú. Él es vicepresidente nacional de Amarillos por Chile. ¿Cómo está, Fernando? Hola Rocío, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y poder contribuir, digamos, a la discusión y el debate público. Fernando, hoy día te voy a preguntar sobre tres temas de relevancia que están sucediendo. Hacemos la entrevista este día lunes 11 de septiembre, por lo tanto les voy a preguntar cuál es la postura de Amarillos, cómo están viviendo esto también y, por supuesto, cómo ven el tema constitucional, ya que ustedes fueron una figura muy relevante dentro de un punto de inflexión que se realizó el año pasado a través de la carta de Christian Barken, la carta a los amarillos. Pero antes de todo eso, te quiero preguntar, ¿en qué están? Porque ustedes tuvieron un pequeño quiebre que pasó, hubo un cambio de presidente, hubo una renuncia del secretario general, así que cuéntame, Fernando, ¿en qué está Amarillo en este minuto? Bueno, sí, efectivamente, Amarillos por Chile tuvo un proceso interno que salió a la luz público, básicamente, donde hubo una serie de desavenencias políticas entre el secretario general, que en ese entonces era Sergio Solí, y Sergio Mico. Y esas tensiones hicieron, digamos, que la mesa directiva tuviera que, o sea, en este caso Sergio Solís tuviera que presentar su renuncia, producto de estas tensiones, digamos, que tenía con el presidente, que era Sergio Mico. Y luego Sergio Mico, una semana después, presenta también su renuncia debido justamente a no entrar, a no ensuciar, digamos, la conducción política del partido. Así que decide dar también un paso al costado producto de la salida del secretario general. Esto es parte, digamos, de todo lo que es todos los partidos políticos, o sea, es parte de la dinámica misma de los partidos políticos, es algo que de alguna manera nosotros pensábamos que en algún momento iba a pasar. Lo importante es que supimos sortearlo exitosamente, digamos, exitosamente. eh, Sé que renunciaron dos personas, pero el partido sigue en pie. Y eso es lo importante, o sea, un proyecto Pero, político que es colectivo trasciende a cualquier persona. Fernando, ¿ellos renunciaron a los cargos o renunciaron a la militancia? No, renunciaron a sus cargos directivos. Ellos siguen Ok. siendo militantes en estos momentos, obviamente aportando desde otras líneas de trabajo del partido, pero a la directiva o al cargo directivo que tenían, renunciaron. Y ahora, bueno, una vez que ya salimos un poco de ese tropezón, esta semana ya hemos públicamente eh, hecho saber que como secretario general del partido va a asumir Isidro Solís y el nuevo vicepresidente es Jaime Avedra, que son las dos nuevas personas que se integran a la directiva. Y Andrés Joanet, el diputado Andrés Joanet, asume la presidencia del partido. Y dentro de los desafíos Eso que no tienen es. ahora, amarillos, tienen que van a ir por firmas para tener consolidación a nivel nacional o se van a mantener como el partido con las firmas que ya están hasta el minuto. No, por ningún motivo. Nosotros somos ambiciosos en ese sentido. Queremos seguir trabajando y para eso queremos llegar a más regiones. Necesitamos llegar a más regiones también. Somos un partido aún muy pequeño y eso nos implica tener que esforzarnos y trabajar el doble para poder llegar a otras regiones. Se está trabajando en estos momentos, particularmente en regiones como la de O'Higgins y Maule, pero aún estamos a la espera de lo que pueda ir sucediendo. Ujú. Pero sí, hay mucho trabajo por hacer, captar y constituir más regiones es uno de ellos, pero no solo eso, sino que también posicionarnos en el debate público, perfilarnos y justamente nosotros también hemos sacado una declaración a propósito de lo que es el 11 de septiembre. Ya, pues vámonos para allá entonces. ¿Y cuál es la declaración que ustedes tienen respecto al 11 de septiembre? Esto va como en dos aristas. Primero, una declaración de un tipo más político, donde hacemos un poco un llamado de atención respecto al clima político actual, donde creemos que
que el presidente Boric se ha esforzado últimamente en polarizar este hito histórico a tal punto que se tiende a asociar hacia dos bandos, digamos, dentro de esta conmemoración. Por un lado la derecha y por otro lado la izquierda o el oficialismo. Y esa polarización no pudo mitigarse en esta conmemoración. Tanto así que, por ejemplo, en el acto probablemente muchas personas de derecha no vayan a ir. Y eso es porque el gobernante, en este caso Gabriel Boric, se ha esforzado, digamos, en que la conmemoración sea así. Eh, Eso es un llamado de atención político porque nosotros creemos que la ciudadanía no está en esa, que la ciudadanía, si bien reconoce el hito histórico del 11 de septiembre, cree que ya hay que pensar un poco más hacia el futuro. O al menos a mí me da esa sensación de que un poco dejemos esta lucha, digamos, por quién, si Allende fue o la Unidad Popular fue un buen gobierno o un mal gobierno, y por otro lado la derecha reivindicando la figura de Pinochet. eh, yo creo que ya la gente está un poquito hastiada de esto. Y ya 50 años después, si bien hay muchas heridas abiertas y que con mucho, digamos, dolor nosotros hacemos también nuestra y empatizamos también con aquellas familias que han sufrido. Sin embargo, la mayoría de los chilenos creen que tenemos que afrontar como Estado, tener otra actitud respecto a la conmemoración del 11 de septiembre. Y eso es un poco el llamado de atención que hace Amarillo, de tener un espacio más de encuentro, más de reconciliación, de hacer un llamado desde el Estado a reconciliarnos y a fijar ciertos mínimos comunes democráticos para cuidar justamente nuestra democracia. Fernan- Fernando, Amarillo fue invitado al proceso, a la conmemoración el día de hoy. Sí, sí, Amarillos por Chile decidió firmar la declaración conjunta, pero restarse del acto que El se día iba a lunes. celebrar hoy día o para la conmemoración de los 50 años. O sea, creo que celebrar es una mala palabra, pero básicamente Conmemorar. un homenaje o a las víctimas y, y nada, decidimos Ujú. como no ir. Entiendo. Entonces, Amarillos por Chile firma, pero no asiste al, Ujú. las- a la conmemoración que tienen hoy día en el Palacio de la Moneda. Fernando, eh, otra de las cosas interesantes de Amarillos y nace a raíz del proceso de la constituyente pasada fue este punto de inflexión y esta carta que yo menciono al principio de Christian Barken. ¿Cómo están viendo ustedes el proceso ahora de este nuevo intento de escribir una nueva constitución? Lo vemos con cuidado, hemos seguido muy atentamente cómo se ha ido desenvolviendo este proceso y la verdad es que tenemos serias suspicacias respecto a algunos puntos del proceso constitucional. Creemos que la extrema derecha, particularmente quienes tienen mayoría, que en este caso son los republicanos, han ido extraviando un poco el rumbo y el sentido de una carta constitucional. Tanto así que las mismas cosas que un poco le criticábamos al proceso constitucional anterior, eh, se han ido introduciendo en esta Carta Constitucional. Entonces ahí hay que tener sumo cuidado eh, de cómo ellos van o el sentido con que ellos interpretan una constitución. Y Ujú. ahí vamos a estar vigilantes. Nosotros no hemos querido exponer nada muy públicamente porque somos bastante cuidadosos. Creemos que es un proceso que aún sigue en curso, que todavía no están siendo votadas todas las enmiendas que se han salido, que no han pasado por el Pleno. Por lo tanto, mientras ello no llegue, nosotros vamos, claro, ver con atención lo que está sucediendo, pero aún no es formalmente parte de la Carta Constitucional. Y mientras no sea así, no tenemos, digamos, razones para expresarnos tan tajantemente y categóricamente respecto a cómo se está dando el proceso constitucional. Pero sí somos, como te digo,
hemos estado siguiendo muy cautelosamente y estamos, digamos, vigilando que ojalá este proceso constitucional esté a la altura de lo que los chilenos piden, digamos. Fernando, dentro, yo he conversado con distintos actores de este proceso constitucional y para Amarillos, ¿cuáles son las cosas de mayor preocupación en este minuto que si llegasen a quedar en el texto definitivo serían una línea roja o una alerta demasiado importante de que esto no va a funcionar o no les gustaría, ven algunos riesgos en general? Claro, yo creo que las líneas rojas van más que nada en la arquitectura de una carta constitucional. A diferencia del proceso constitucional actual, el sistema político o el sistema judicial, todavía no vemos, digamos, un cambio que sea tan irracional y refundacional como lo fue el anterior. Y eso son líneas rojas, porque tú estás hablando de la arquitectura de un sistema, Mm, de todo lo que, donde reposa el sistema democrático, básicamente está en el sistema político, en el poder judicial, o etcétera. Eso hasta ahora no hemos tenido, digamos, ninguna razón o ninguna señal de que pueda de ser alarma. nacional o, ¿me entiendes? Como lo fue el anterior. El anterior sí tenía eso. Ahí ya se entraba, digamos, a picar en el sistema político, tocaba el poder judicial, lo rearmaba, lo confundía también con una legislación con los pueblos indígenas. Entonces, ya estábamos hablando de otro tonelaje y por lo tanto para nosotros eso era una línea roja. Hasta el momento existen efectivamente ciertas indicaciones que suscitan preocupación, que como por ejemplo son la excepción de las contribuciones, el rodeo como deporte nacional y algunas otras que se me deben quedar, pero esas indicaciones, digamos, siguen siendo, o sea, podrían incluso en un debate legislativo más o menos racional quedar afuera de una constitución, en el entendido de que esta nueva constitución que se está tramitando va a operar bajo el quórum de 4/7. Eh, ¿Tres pero quintos? ah, creo que 4/7. Estoy seguro, habría que Mira, no, buscarlo. no ha quedado todavía zanjado, pero entiendo yo que siguen en tres quintos. Ah, Em, ya. en, en todo caso, Fernando, no serían de lo que ustedes han visto hasta el minuto, porque obviamente este fin de semana hubo, entre el jueves y el viernes de la semana pasada, hubo muchas enmiendas que se aprobaron, que es muy difícil poder analizar cada una de ellas y Mm. todavía no están eh, dentro del texto final. Por lo tanto, falta todavía una parte del proceso. Pero dentro de lo que Amarillos ha visto hasta el minuto, no hay todavía nada que señale que este proceso pudiese ir en contra de los mínimos que ustedes consideran necesarios para tener una democracia dentro del país y un Estado De de Derecho, ¿no? acuerdo. Por el momento yo no veo señales, digamos, de creer lo contrario, pero sí hay que tener ojo, digamos, de lo que ahí se esté desarrollando. Aún falta mucho proceso, quedan 2 meses de discusión prácticamente, entonces cualquier Ujú, cosa puede pasar. Eh, pero, pero insisto, o sea, tampoco uno puede pretender que la Constitución sea como uno quiera, o sea, no es como que yo me sienta a redactar una Constitución y todo lo que yo quiera que en ella esté eh, va, va a salir en este proceso constitucional. Eso no va a ser así, hay muchas cosas que probablemente yo voy a tener diferencias. Lo importante es colocar en una balanza si es que efectivamente las cosas que están en este proceso constitucional o en esta nueva Carta Constitucional son o no me hacen lo suficientemente ruido o me parecen razonables ujú. en desmedro de aquellas cosas que me hacen un poco más de ruido o tengo alguna diferencia. Claro. Bueno, eh, querido Fernando, muchas gracias por conversar con nosotros hoy. No sé si quieres dejar algún mensaje final para terminar esta entrevista. Sí, básicamente cerrar eh, con un llamado un poco a las personas, a la ciudadanía, de que cuidemos, digamos, la convivencia cívica. Hace 50 años, lamentablemente, la perdimos nuestra democracia, sufrimos la barbarie después,
Y aún hay heridas, digamos, abiertas respecto a todo ese proceso. Aún hay muchas personas buscando familiares, eh, ahora con la ayuda un poco más del Estado, un rol un poco más activo, se activó un plan de búsqueda que esperemos pueda surtir los resultados para que estas personas puedan lograr la paz y la tranquilidad que les fueron arrebatadas. Pero nosotros como chilenos también tenemos que en este momento tener una introspección, una reflexión respecto al cómo estamos llevando el escenario político actual. Creo que lamentablemente estamos tirando el elástico mucho más de lo que la democracia a ratos puede soportar. Hemos tenido niveles de crispación, de polarización, de violencia los últimos años que sorprenden y que alejan de igual cualquier posibilidad de que la democracia se vuelva sostenible. Y es en ese sentido donde nosotros como ciudadanos y como también espero muchos demócratas, tenemos que estar a la altura de cuidar, digamos, esto que tanto nos ha costado, que es nuestra democracia. Y ahí los jóvenes, particularmente los jóvenes, tienen también un rol muy importante, que es cuidar básicamente la herencia que obtuvieron de sus abuelos, de sus padres, y cuidarlas ahora como generación, porque la democracia nunca está dada, la democracia no es que siempre las vamos a tener ahí, la democracia siempre no es el final de la lucha, sino que es la lucha misma, y esa lucha nunca tiene final, por lo tanto, lo que tenemos que hacer nosotros, los jóvenes, justamente cuidar la democracia y propiciar el espacio y el ambiente para que ella se pueda desenvolver, digamos, con todas sus buenas características que tiene. Eso. Bueno, y con este mensaje nos quedamos el día de hoy de cuidado de la democracia. Muchas gracias, Fernando Gipolú, por conversar con nosotros el día de hoy y a todos los que se sumaron. Les recuerdo que esta y otras conversaciones las pueden revisar en www.paislobo.cl y si les gustó, no se olviden de compartir. Nos vemos en otra oportunidad. Chao, chao. Gracias, Rocío.